Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Vamos a empezar agradeciéndoles una vez más su preferencia, el cómo nos están recomendando en diferentes lugares. Les voy a decir una cosa: nosotros como equipo de Miedo 867 tenemos todo el respeto hacia otros creadores de contenido. Y si les decimos, evidentemente hay gente que tiene preferencias por unos o por otros, y nos sentimos muy honrados cuando pues hemos visto en otros canales que comentan que nosotros estamos en su preferencia. Si les decimos, esto es un honor para nosotros, pero también quiero que sepan los creadores de contenido similar al nuestro, que nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración. Somos una comunidad, por lo menos la nuestra de Miedomaníacos, es una comunidad para mí muy bonita. He tenido oportunidad de establecer contacto con algunas personas. Un saludo para Lucha, un saludo para Lucha de acá de Apodaca, para nuestro amigo de Jesús Quirino, para nuestros amigos Pinto, otros que siempre nos comentan, el Cepe, bueno, infinidad de personas, muchas personas que ya son parte de los miedomaníacos, y ahí ponemos el hashtag soy miedomaníaco, y raza, les agradecemos mucho. Esta historia que llega a continuación se las daré en este contexto. En ocasiones el miedo es consecuencia directa de los actos, y no todo tiene que ser paranormal. Les recordamos que no somos un canal 100% paranormal, pero es muy importante que siempre analicemos las cosas antes de tomar decisiones, y sobre todo que valoremos a las personas que tenemos con nosotros, y cuando no te valoran, bueno, pues las consecuencias tarde o temprano te van a afectar. Yo se los aseguro, nunca debes de maltratar a alguien, menos a alguien que te quiere, porque las consecuencias serán terribles. Y bueno, esperemos les guste esta historia. El contenido de este episodio no refleja nuestra opinión para nada. Por lo menos en la cuestión del episodio. Ya después el comentario final, pues cada quien decidirá qué poner abajo. Ahí son libres, nada más les encargamos respeto, y sobre todo, raza, Miedo 867 cuenta las historias que ustedes nos mandan. Entonces esperemos que les guste. Y bueno, ahí va la historia. Esto nos la mandó una amiga, bueno, una amiga miedomaníaca, desde la Ciudad de México. Un saludo para toda la gente de por allá. Hay gente muy bonita por allá, gente preciosa por Ecatepec, gente linda en Iztacalco. Un abrazo para todos ustedes. Hola, amigo de Miedo 867, quiero contar esto que ocurrió hace 10 años. No es una historia paranormal, pero les aseguro que viví días infernales, y lamentablemente las consecuencias me siguen doliendo. Lo que ocurrió fue consecuencia de mi egoísmo como persona, más allá de que si mujer o como hombre. Voy a decir mi historia. Tengo 2 hijos de una relación fallida. Y bueno, realmente son 2 hijos de 2 relaciones fallidas. Y bueno, yo me he tenido que hacer siempre cargo de ellos. Afortunadamente tuve el apoyo de mi mamá, que nunca me abandonó. Y yo cometí muchos errores, desde el hecho de dejar a los niños para irme de fiesta y cosas así. Espero no me juzguen por lo que voy a decir, pero sé que la historia quizá les pueda interesar. Conocí a una persona, pues un compañero que cumplía prácticamente con todas las características de un hombre que me gustan, tanto físicamente como su manera de pensar. Era
pues digamos que bastante hosco. Él era una persona de provincia, tenía costumbres que para mí se me hacían anticuadas, pero sin embargo tenía cosas muy lindas, era bastante caballeroso, siempre fue detallista. Él conoció a mis hijos, tengo una niña y un niño. Él conoció a mis hijos prácticamente siendo unos bebés, de 1 año y de 2. Y bueno, duramos aproximadamente 6 años. Y yo reconozco que pues siempre he tenido un carácter muy feo. Llegaba a apurarlo para cuando íbamos a salir a alguna parte. Le hablaba muy mal en ocasiones. Él tampoco era un angelito, pero sin embargo siempre yo veía que se esforzaba porque estuviéramos bien, se esforzaba por pues que yo comiéramos bien, que saliéramos a cosas importantes, me ayudaba mucho con los niños. Incluso puedo decir esto, los niños lo consideraban su papá. Ellos sabían que no era su papá, pero bueno, los que debían de hacer cargo de ellos pues jamás pusieron un peso para ellos. Y sin embargo este hombre pues era todo un hombre en todos los aspectos, y en otros aspectos era todo un macho, todo lo que se puede pedir de un hombre, tanto en lo mental, en lo espiritual, y pues como pareja era increíble. Y sin embargo yo reconozco que tuve muchos errores. Yo pues todavía pues soy joven hasta ahora, y pues era demasiado, digámosle así, demasiado coqueta. Y aparte pues nunca falta quien te corresponda a los coqueteos, quien te halague. Y vaya, cuando pues andas en cosas así, tú das una versión y todo el mundo te dice, no, déjalo, él no te quiere, él no te toma en serio. Yo quería que él viviera conmigo, pero él decía tener muchos problemas. Él había pues tenido algunos problemas económicos, a pesar de eso siempre se esforzaba por darme todo. Había tenido problemas legales, y bueno, ocurrió que en una de tantas peleas yo decidí pelearme. Teníamos una relación muy difícil, nos peleábamos, íbamos y veníamos, pero siempre era de que nos peleábamos y a la semana ya regresábamos. Y yo sabía que me quería mucho, y sin embargo llegué a un momento que me harté de tanta inestabilidad. Yo siempre lo culpé a él de inestable, y ahora con el tiempo me doy cuenta que realmente pues no fue culpa solo de él. Yo también reconozco que tengo un carácter horrible. Y pasó que nos separamos un tiempo. Él me estuvo buscando, pero yo sí quería que me respondiera, que hiciera lo que yo quería. Él no quería ceder en sus, en mis peticiones, y él quería también tener ciertas cosas que yo no le quería dar. Y ocurrió que en el transcurso ese, pues me metí a una aplicación, estoy hablando de hace algunos años, me metí a una aplicación para conocer pareja en internet, una aplicación muy famosa, y conocí a un muchacho de otro país. De inmediato pues me pareció atractivo. Él pues era una persona afro, no era americano. Él vivía en los Emiratos Árabes Unidos, vivía en la ciudad más rica de toda esa área, lo que viene siendo Dubái. Y bueno, él lo conocí, me mandaba fotografías de edificios, y pues se me hacía guapo. Y empezamos a platicar mucho. Él me empezó a decir que él era de un lugar de África, el cual no tiene caso que mencione, que él venía de una tribu bastante humilde, y que él había migrado al igual que muchos de sus comunidades, porque en ese lugar había muchísimo trabajo. Y bueno, él platicando, yo le decía mi versión de los problemas que había tenido.
Y él me decía que pues en su aldea, en su lugar donde él era, las personas se comprometían demasiado rápido y no tenían por qué andar batallando tanto. Y bueno, entre las opciones y platicar con alguien diferente, me fui, digámoslo así, interesando. No dejaba mi exnovio de buscarme, me estuvo buscando meses para volver. Yo veía que mis niños estaban tristes porque, bueno, él era muy buen padrastro, él era prácticamente, pues, todo lo que una mujer puede querer, aunque tenía conductas, pues, muy tontas. Realmente era algo machista, pero y hacía chistes totalmente, pues, muy un humor muy negro que tenía él. Y sin embargo, bueno, pues yo de todos modos lo extrañaba, pero como ya andaba en Nuevos Aires, se me hizo muy sencillo rechazarlo constantemente. Y no voy a negar esto, de repente pues lo extrañaba y lo veía solamente para, pues, para pasar el rato. Yo veía que él me rogaba, él me lloraba. Y bueno, de todos modos, cuando todo se acababa, me hacía el enojado una vez más y estaba días sin contestarle. Y bueno, pasó lo siguiente, de tanto andar platicando con este chico de allá, del otro lado del mundo, él me dijo que estaba enamorado de mí y para mí se me hizo demasiado, pues, ridículo que alguien te dijera eso. Y bueno, pues de todos modos, siempre fui muy aventurera, me gusta viajar, me gusta mucho, pues, conocer lugares. Y me ofreció que me fuera a vivir con él. Y bueno, la verdad voy a reconocer esto, fue una de las decisiones más tontas que he tomado. Hice todos los trámites para ir para allá y ni siquiera lo conocía en persona. Yo lo veía en fotografías y se veía bastante guapo, bastante atractivo. Y bueno, de repente sentía remordimientos porque sabía que mi ex me buscaba, me llamaba diario todo el tiempo y yo lo stalkeaba en sus redes sociales y empecé a notar que al parecer tenía nuevos contactos que le comentaban cosas y empecé a sentir celos porque pues otra chica que le hablaba pues era bastante bien parecida. Y bueno, usé eso como pretexto personal para decidir terminar todo. Honestamente, que yo sepa, nunca ocurrió nada entre ellos, pero quizá no pensé bien. Y decidí emprender la aventura, tanto para fastidiarlo a él, como para darme el gusto de poder viajar tan lejos. Hice pues el viaje hasta allá, me llevé a los niños y lo primero que puedo decir que fue una gran decepción fue que siempre hablaba con este hombre de allá, pues de nosotros, y él sabía que tenía hijos, pero cuando él me recibió en el aeropuerto y vio que yo venía con niños, su comportamiento cambió drásticamente. Voy a decir lo siguiente, pues sí era muy atractivo, me gustaba mucho, pero realmente me gustaba más mi ex. Y afortunadamente puedo decirles, pues no me llevé una decepción de decir, está todo feo o no se parece a las fotos. Y bueno, llegando allá me pasó que él me dijo que era mucho más gorda que en las fotografías, lo cual pues me hizo sentir muy mal. Y bueno, no le me dijo directamente que él solamente quería una relación conmigo, que no era bueno que los niños estuvieran con él. Y bueno, ahí fue nuestra primera discusión. Yo le dije que él sabía que tenía hijos, que a donde yo fuera iban a ir mis hijos y que si no le parecía, pues tenía
teníamos un problema ahí y bueno, se calmaron las situaciones rápidamente. Mis hijos todos los días me preguntaban por mi ex y realmente noté de inmediato este señor que era de allá. Era totalmente frío, ni siquiera volteaba a ver a los niños. El niño se le quedaba viendo y él volteaba y lo miraba de una manera muy despectiva. Y bueno, me dijo, vamos a mi departamento para que sepas dónde vamos a vivir. Yo solamente pensaba ir, pues digamos, un tiempo, y él prácticamente ya decidió que iba a vivir con él. Y fuimos, yo pensé que él vivía en Dubái y no, vivía a varias horas de Dubái en automóvil. Él andaba en transporte público y bueno, uno puede ver la ciudad muy lujosa, muy grande, pero a donde fuimos era un lugar donde había muchas personas migrantes, eran muchos departamentos en muy malas condiciones. Yo jamás pensé que un lugar pudiera ser tan contrastante entre edificios con oro y lugares con láminas, o de edificios que eran muy compartidos. En el departamento donde fuimos, él me había dicho que vivía ahí, pero no me había comentado que compartía ese departamento con 14 personas. Y era un departamento un poco más pequeño que una casa de Infonavit. Y bueno, desde que llegué sentí realmente muchas cosas que me desagradaron, las costumbres de ellos, algunos con, no sé cómo decirlo, comiendo entre moscas, no eran muy cuidadosos de la limpieza y bueno, sentí de inmediato, pues como que yo sentí que había cometido un error. Y esa misma noche salimos y recuerdo que yo no quería dejar a los niños y sin embargo él me prácticamente me obligó y dejé a los niños encargados ahí en su casa. En ese departamento vivía la mamá de él, una hermana, dos hermanos varones y el papá de él, más otros personajes que no sabría de dónde eran. Ellos hablaban pues en su idioma tribal y aparte hablaban un poco de inglés y yo hablaba también un poco inglés y ahí nos medio como nos comunicábamos. Y bueno, salimos esa noche juntos, al parecer a una cita romántica, y les voy a decir lo siguiente, me llevé total decepción en que el tipo de romance de allá es completamente diferente al que podemos pensar en América. Fue demasiado insípido y bueno, lo peor es de que cuando estuvimos juntos me di cuenta que bueno, solo le ganaba a mi novio en el color, porque en otras cosas mi novio estaba todavía mejor y bueno, estaba totalmente decepcionada. Y ahí es donde empezó mi infierno. Él, al parecer, estaba como si hubiera logrado lo máximo. Y bueno, pues yo de todos modos decía, bueno, me cometí un error, ahora tengo que pensar cómo regresar. Me había aventurado a ir allá sin un peso, me había aventurado a prácticamente depender de él y de inmediato me di cuenta de mi error. Llegando al departamento fue que empezó lo verdaderamente terrible. Ellos me habían preguntado la edad de mis hijos cuando llegamos y vi que habían dicho algo entre ellos y vi como que estaban discutiendo, pero no les puse atención, ni siquiera le pregunté a este hombre. Y bueno, llegando vi a mis hijos llorando, a los dos, totalmente en un rincón, y los vi pues agarrándose del dolor, no diré en dónde. Y bueno, yo los veía que estas personas trataban como que de calmarlos y ellos corrían y se abrazaban, estaban abajo de una mesa. Y bueno, mis hijos ya eran un poquito más grandes, y ocurrió que
le pregunté a la niña que qué había ocurrido y ella no quería hablar. Mi hijo tampoco quería hablar para nada conmigo. Estaban muy, muy aterrados con estas personas. Y yo veía insistentemente cómo se tocaban. Y fue entonces que aparté a los niños y los llevé al baño. Y en el sanitario vi en los papeles, vi algo horrible y nefasto, vi restos de piel. Y fue entonces que se me ocurrió revisarlos. Y bueno, estas personas, por sus costumbres, habían cometido un acto brutal contra los niños. Te estoy hablando de que no seré gráficamente, diré lo que hicieron, pero ellos decían que los niños debían de estar libres, el niño varón debía ser libre, y por la niña decían que si iba a estar entre ellos, la mujer solamente es para trabajar. Entonces decidieron quitarle algo muy importante para cualquier mujer, y eso fue terriblemente doloroso. Ellos practicaron un procedimiento con una navaja de 2 filos y así simplemente, totalmente sin higiene. Y lo que más me molestó fue que sin ni siquiera preguntarme, y yo discutí, me puse como loca, y la respuesta fue brutal. Me di cuenta que en otras sociedades la mujer no tiene derecho siquiera a levantar la voz. Y fue que la mamá de este señor, el papá y el hermano, pues abusaron de su fuerza brutalmente. Y recuerdo que todavía el que supuestamente era mi novio no hizo nada por defenderme y todavía me reprendió y me dijo que eran las costumbres de su pueblo, que si yo quería pertenecer o ser su pertenencia, los niños, para empezar, ya no iban a vivir ahí, ellos iban a irse a otro lugar, que no podían estar donde estuviéramos nosotros, que los iban a meter en un tipo escuela albergue, y que pues la verdad que ellos no tenían por qué hacerse responsable de ellos. Y vivía días infernales. Estoy hablando que me aventé aproximadamente 6 días en los que a mi hija y a mí no nos dejaban comer antes que ellos. No podíamos comer antes de los hombres. La niña no dejaba de quejarse. Mi hijo a los 2 días se dejó de quejar, pero la niña estaba bastante mal. Y fue al 6.º día que estaban todos distraídos. Les digo esto, no me dejaban ni siquiera acercarme a la puerta. Estaban ellos distraídos porque estaba jugando fútbol un equipo de su país, o su país estaba jugando, y estas personas estaban viendo el juego. La señora tenía la costumbre de cocinar, y otras personas, cuando cocinaban de ahí mismo en el departamento, abrían las puertas. Y voy a decir esto, no lo pensé ni un segundo. Cuando vi que todos estaban distraídos, dejé totalmente mis cosas, tomé a mis hijos y salí de ahí corriendo. Cuando iba cerrando el ascensor, era un ascensor muy rústico, cuando iba cerrándose escuché gritos de estas personas, donde se dieron cuenta que yo me había salido. Y bueno, descendí. El edificio era de varios pisos, y tan pronto salí, yo había logrado sustraer algo de dinero de estos señores. Tomé rápidamente un vehículo, y lo peor es de que el conductor no hablaba nada de español y tampoco inglés, y solamente le estaba diciendo aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto y todo. Y total de que le señalé en una fotografía de un avión, y él solamente dijo ajá, y ya le dio. Y cuando empezamos a avanzar vi cómo estos
señores iban saliendo del departamento buscándome. Y bueno, fue para mí ir todo el camino llorando. Y este chofer ni siquiera me hizo señas, ni me intentó confortar. Total, iba él en sus asuntos. Y recuerdo que llegué al aeropuerto y no sabía absolutamente nada que hacer. Pedí ayuda a algunos oficiales y a mí no me hacían caso. Recuerdo que un oficial que estaba ahí me dijo que tenía que hablar un hombre por mí, que él no podía atender a una mujer. Me sentí totalmente desesperada. Y bueno, tuve la fortuna de que vi que dos personas iban caminando y iban platicando en español. Y rápidamente los alcancé. Y les voy a decir lo siguiente: mis hijos estaban prácticamente en ropa pues muy fea. Yo también andaba en ropa muy mala. Y les dije que me ayudaran, que si eran latinos. Y ellos me dijeron ser colombianos. Y al verme me dijeron, se extrañaron mucho y me dijeron que qué había ocurrido. Y les dije lo que pasaba. Y ellos, bueno, escucharon mi historia en medio de llanto y todo eso. Y me sorprendió mucho que llegó un policía o un guardia, no sabría decirles, y me dijo que me callara, que las mujeres tenían prohibido llorar, o que no hiciera escándalo. El asunto fue que le dijo a los jóvenes, y ellos me dijeron que no llorara en voz alta. Y me hicieron este gran favor. La muchacha traía entre sus maletas ropa y me prestó ropa que me quedó algo apretada, pero era ropa de ese lugar. Recuerdo que las personas me veían muy feo por ir con el cabello descubierto. Y me dijo que me cubriera el pelo, eh, y me dio algo de ropa y me dio ropa que le quedó a mi niña. Y no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Les dije que si me podían ayudar. Ellos me dijeron que pues solamente con eso. Y recuerdo que pues me dijeron que ellos no traían efectivo, que todo lo que tenían ya estaba pagado. Y atiné solo a pedirle el teléfono prestado a la muchacha. Y fue entonces que le mandé un WhatsApp a mi ex. Y voy a decirles lo siguiente, con toda la vergüenza del mundo. Bueno, le llamé y él no sabía quién era, evidentemente. Fue entonces cuando ya escuchó mi voz y me colgó. Recuerdo que le mandé un mensaje, le dije que estaba en un problema enorme. Y fue que me dijo rápido que le texteara porque me iba a bloquear. Y ya le dije que teníamos que hablar y que si quería que me colgara. Y pasó esto, ya hablamos por fin por llamada. Le dije todo lo que había ocurrido. Le dije que estaba arrepentida, que no había dejado de pensar todos los días en él. Y fue entonces que los niños, al oír que era él, me pidieron rápido hablar con él. Y él en ningún momento fue grosero. Me dijo la siguiente, que iba a buscar la manera de ayudarme. Y afortunadamente conseguí, eh, por medio de algunas formas, ya los lugares de la embajada, y fui a conseguir boletos de regreso. Él me los pagó. Y bueno, recuerdo que, para hacer más corto esto, logré llegar a México gracias a él. Y yo lo busqué de inmediato, estaba totalmente arrepentida. Quería decirle que no había dejado de pensar en él. Entendí el error que había cometido. Y cuando fui a buscarlo me di cuenta que él ya estaba con otra persona. Una mujer, no sé si bonita o fea, pero bueno, no lo había stalkeado en ese tiempo. Y me di cuenta que tenían pocos días de ser pareja. Me di cuenta que él, después de su depresión, empezó a trabajar. Físicamente cambió mucho. Él era una persona bastante delgada y se puso a hacer ejercicio. Y puedo decir que lo vi a distancia
y lo vi totalmente renovado, eh, con un cuerpo extremadamente, pues se veía guapísimo, se veía bastante bien arreglado, y la muchacha con la que andaba estaba también muy linda. Al parecer iban a una fiesta, iban los dos muy guapos, y lo vi a distancia y recuerdo que cuando él cerró su vehículo me miró y me dijo con los ojos todo lo que me tenía que decir. Y bueno, regresé a casa de mi madre. Les puedo decir esto. Me esforcé un tiempo y junté dinero y se lo deposité. Eh, Traté de no volverlo a molestar. Incluso lo busqué en varias ocasiones y ella nunca me contestó. Él cambió totalmente todo. Y puedo decirles esto, sé que no es una historia paranormal, pero jamás pensé que mis errores me hicieran pasar por un infierno. Y sí les puedo decir esto, ahora en estas épocas yo veo que muchas mujeres tienen la fantasía de conocer un extranjero, conocer un coreano, conocer un africano, conocer un asiático. Y sí les voy a decir esto, en mi caso jamás pensé que me fuera a ocurrir esto. Creo que las personas del país sabemos nuestras costumbres y bueno, puedo decir esto, perdí la oportunidad de ser feliz con una persona que me quería. Por pensar en mí y en mi egoísmo, no pensé en que mis hijos habían perdido a su papá por segunda vez. Fue más de un año que ellos lo extrañaron. Y a pesar de que no me lo decían, cada que salíamos y veían a niños con otro papá, yo los veía muy tristes. Y les voy a decir esto, intenté buscarlo en ocasiones, intenté ofrecerle lo que él hubiera querido, pero fue demasiado tarde. A la fecha creo que él se casó y bueno, ya vive con su nueva pareja. Sé que no es una historia paranormal, pero les aseguro que nadie quisiera vivir el miedo de saber que algo le pasó a tus seres más queridos. Y bueno, espero que cuenten esta historia. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, la verdad, les voy a decir lo siguiente. Es muy complicado hablar de temas que no son paranormales, pero sí les puedo decir esto. eh, el miedo es causa de una situación, puede ser que causamos nosotros mismos, tomar malas decisiones y sobre todo aventarte una aventura sin saber lo que puede ocurrir y a quién te vas a llevar por en medio. Pienso que cuando eres un aventurero y eres una persona que eres tú solo, y bueno, puedes tener 15 años o puedes tener 70, pero si eres tú solo puedes hacer lo que quieras. Cuando tienes quien dependa de ti, tienes que valorar todo lo que tienes, mucho o poco. No puedes pensar solamente en ti. Si tienes hijos más, y bueno, mucho de lo que ocurre, o prácticamente todo lo que nos ocurre, bueno o malo, es consecuencia de nuestras decisiones o de cómo tratamos a las personas. A veces muchos piensan que porque alguien te ama con todo su corazón y te lo ha demostrado hasta el cansancio, va a estar siempre para nosotros, pero hay ocasiones en que las personas se hartan de estar buscando amor donde no hay. Y les voy a decir algo, lo he mencionado aquí, pero yo últimamente he regido mi vida por dos consejos de mis padres. Mi papá me lo dijo como pandillero. Tú cuando camines siempre vete por el medio, no te vayas por ningún lado, ni por la derecha ni por la izquierda, porque te puede salir algún malandrín y no vas a poder reaccionar. Y eso lo aplico en mi vida. Nunca te vayas a los extremos.
Y la segunda cosa que me dijo mi madre, si de alguien no eres su prioridad, ahí no debes de estar. Y sí les voy a decir esto, hay personas que se esfuerzan, que dan todo por una persona y esa persona no lo valora. Y bueno, llega el momento en que te cansas de rogar y las consecuencias, bueno fuera que solamente fueran para la persona. Lamentablemente cuando hay quien lleve las consecuencias de las decisiones que tenemos aparte de nosotros, es lo que más nos duele. Y bueno, si tienen algo que comentar, comenten aquí abajo qué opinan. No es una historia paranormal, pero creo que el hecho de ver a los seres que más amas atacados por costumbres que no son las tuyas, pues debe ser terrorífico. En alguna ocasión vi un documental de una persona que era un problema de una pareja que se había unido y ella le dijo a él lo vi creo que en un programa de Estados Unidos en inglés, y ella le dijo que era una brutalidad que a las mujeres les cortaran una parte, y él dijo que en su tribu era una brutalidad que a los niños los bautizaran. Pero bueno, de brutalidad a brutalidad, seamos sensatos, de una mojada no te va a doler, y cortarte algo importante para tu vida es totalmente aberrante. Pero bueno, cada quien decida lo que quiere para su vida. Y bueno amigos, esperemos les haya gustado esta historia. Les mandamos un enorme saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.